Más de un año después, el presidente valenciano, Carlos Mazón, le ha dado por dimitir. Ha reflexionado y se ha ido. ¿Qué os parece todo esto? ¿Qué os parece esa dimisión? ¿Qué os parece que llega tarde? ¿Que no? ¿Hasta qué punto creéis que fue decisivo ese funeral de Estado? Comentadme. Carlos. Bueno, pues yo creo que, obviamente, bueno, primero, yo no le llamaría funeral de Estado, yo le llamaría encerrona de gobierno. Ni era funeral y ni mucho menos Estado, porque si hablamos de Estado, estamos metiendo al rey como cómplice necesario. Entonces yo hablaría de encerrona de gobierno. Obviamente fue decisivo, fue la palanca, ¿no?, que activó el mecanismo genovés, el mecanismo en Génova, para volver a reactivar las dudas sobre Carlos Mazón, pero ahora para, digamos, disiparlas en forma de dimisión. Fue a nivel cuantitativo por el número de víctimas y demás y de insultos, pero también fue cualitativo por el mero hecho de ser ese homenaje y ser un año, pero también porque, y ya hablo en términos orgánicos, porque estaba presente Alberto Núñez Feijóo, con lo cual no es lo mismo que tú veas o que te digan o que te comenten o que esto, que lo otro, desde tu despacho con aire acondicionado o con calefacción ahora en otoño-invierno desde la planta 7 de Génova, que in situ desde la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia. Creo que Mazón ha hecho bien en irse. En tiempo y forma eso ya es más discutible, pero lo que realmente, bajo mi óptica, hay que subrayar es que él es el único que ha adoptado, insisto, no sé si tarde o mal, esa división. Yo dudo mucho que una magnitud de este calibre, no ya solo por los muertos, que es bestial, 229 solo en Valencia, 237 si junta Castilla-La Mancha y Andalucía, es imposible que una tragedia de esta magnitud sean unos 120% malos y otros 20% o menos 20% buenos. Creo que el sectarismo, la ideología y demás no han estado por encima, bueno, han estado por encima de lo que las víctimas requerían. El otro día hablamos, Samu, de las ayudas, hablamos de otras cosas, pero yo creo que al final unos se han escudado en Carlos Mazón para hacer su discurso político, su relato. No sé en qué buen momento esto le viene a Diana Morán, por cierto, pero yo creo que al final unos han asumido su responsabilidad mientras otros se están escudando y son los mismos que el mismo día que dimitió, hacía un año, que huyó de Paiporta y que dijo aquello de si quieren ayuda, que lo pidan. Por cierto, y acabo, ese mismo día llegó, tras viaje en helicóptero y posterior viaje en Falcon, llegó a Moncloa y dijo, tranquilos, yo estoy bien. Creo que lo dije la última tertulia. ¿Y a quién le importa cómo estés tú cuando había 229 muertos y había todos esos heridos y todo ese fango? Entonces creo que unos asumen, aunque sea tarde y mal, sus responsabilidades, pero otros siguen enfangados, y lo digo con conocimiento de causa, en su sectarismo y en su ideología. Y creo que me puedo permitir un término en este término, asquerosa. Pepe Palacios. Bueno, yo creo que llega tarde y mal, porque no renuncia a su acta de diputado, con lo cual es aforado y no va a tener que ir a esa comparecencia que tiene a mediados de mes. No era una encerrona, y si era una encerrona se la podía haber evitado Carlos Mazón, porque todos le recomendaron que no fuese, incluso las víctimas. Y lo que no entiendo es cómo es posible que los políticos vivan tan alejados de la realidad. Con todas las manifestaciones que han habido en Valencia y en la Comunidad Valenciana de los familiares de las víctimas pidiendo la dimisión de Mazón, que tengan que ser cuando los políticos se sientan, Alberto Núñez Feijóo entre ellos, que es el presidente del Partido Popular, escuchan los gritos de los familiares, que es la primera vez que pudieron estar
cerca del presidente de la Comunidad Valenciana, que durante un año no se ha reunido con ellos. No, Ha tenido que ser el funeral de Estado. Sí se ha Ha reunido. tenido. Carlos, no te he interrumpido, por favor. Sí se ha reunido. Por favor. Con las víctimas no se ha reunido. Ha tenido que ser que escuchen esos gritos, esos improperios, para que de repente actúen. La verdad es que el PP además lo ha hecho fatal, porque es que ahora de repente no tenemos un presidente, no convoca elecciones y el PP ahora mismo, la Comunidad Valenciana, está en manos de lo que quiera Vox. Es que peor políticamente no lo puede hacer. Y luego, las víctimas, cuando entraron sus majestades los reyes, se callaron. Silencio absoluto. Es decir, las víctimas tenían muy claro a quién querían decirle lo que querían decirle y a los reyes no. Sí, porque Pedro Sánchez entró con los reyes. De ahí digo la encerrona. ¿Por qué el presidente del gobierno entra con los reyes? El presidente tendrá que entrar. El presidente del gobierno se parapeta física y narrativamente con los reyes de España. Sí, y lo ha vuelto a hacer. Bueno, que sí que no te digo que no, que no te digo que no. Vamos a hablar de las manifestaciones. La primera, obviamente, fue multitudinaria. 130.000. Por cierto, ¿por qué se obliga por parte de los convocantes a quitar una pancarta de Sánchez Dimisión? Eso lo digo, porque hubo una pancarta de Sánchez Dimisión, al menos en la cabecera, y ya nunca volvió a aparecer. Luego fue 100.000, luego 80.000. Y así fuimos bajando hasta llegar a la infausta cifra de 1.500 personas en la manifestación del mes de julio. Yo creo que la audiencia tiene que saber dos cosas y lo voy a hacer muy rapidito. Una, 1.500 personas o 5.000, me da igual, ¿no? Que fue pues la última. 225 convocantes. Si yo tengo 225 amigos y les digo que cada uno lleve a X amigos, en mi cumpleaños yo creo que supero esa cifra. Y luego, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra, por decirlo finalmente? Es decir, ¿qué tiene que ver representar o pedir la dimisión con otras cosas como llevar la bandera estelada de los países catalanes, llevar la bandera del Partido Comunista, de la Segunda República, o ya, lo que a mí, y tengo fotos, digo, porque yo la hice, porque me llamó por la atención, y a quien no, una cosa que es maravillosa, con las víctimas de la Dana, ¿no? Vamos a las víctimas de la Dana. Ante un gobierno criminal, resistencia trans. Hombre, que me digan eso, y que las víctimas, si yo, a Dios gracias, yo no soy víctima, pero que una víctima vea que se pone una hipotética, eventual, y no sé si hasta mitológica, resistencia trans, como parapeto, como excusa para ir tú a la calle, poner una pancartita y hacer el panoli. Hombre, yo creo que no. Insisto, 130.000, 100.000, 80.000, claro, se han pasado. En 12 meses la gente se aburre y va dejándolo. Pero ahora te planteo una política ficción. No, pero las víctimas Carlos, no déjame, por favor. Bueno, déjame que te exponga una política ficción. Y es, si Carlos Mazón no hubiera ido al funeral de Estado, si no se hubieran escuchado esos improperios, ¿tendríamos todavía a Carlos Mazón como presidente, no en funciones, sino presidente? Es decir, ¿no habría desembocado esta crisis política que ha provocado el propio Carlos Mazón y el Partido Popular? Porque es que si no hubiera estado, si no hubiera escuchado esos improperios, si no se hubieran dado cuenta los dirigentes del Partido Popular de lo que estaba pasando con las víctimas y con su presidente, quizá no habría pasado nada. Quizá Pedro Sánchez iba a decir. Pedro Sánchez sigue de presidente, pero quizá Carlos Mazón también seguiría de presidente. No, porque yo creo que era todo una deriva de que, además, ¿cómo el presidente de la Generalitat no va a estar? Eso es la encerrona que ya lo empezó, porque como es muy mala portavoz, ya la empezó a deslizar Pilar Alegría. Si iba, porque iba. ¿Cómo te atreves a ir? Asesino. Y si no va, está asumiendo la culpa y es un cobarde, con lo cual es un asesino. Entonces, si sale Barba San Antón,
y si no, la purísima concepción. Es decir, si iba porque iba y si no iba porque no iba. Es una encerrona de Estado y yo creo, y yo suscribo sus palabras de ya no puedo más. No por lo que dice, los que hemos estado, digamos, en estos días en contacto con él y demás, lo suscribimos. Ya no podía más. A nivel familiar, ni a nivel político, ni nada. Y sí que me gustaría dejar una cosa clara. Se ha hablado de... No, es que él aguantó hasta julio por el dinero, ¿no? Por la supuesta paga que se le da cuando eres 2 años presidente de la Generalitat. Bueno, que no es paga, sino que estás o que entras en el Consell Jurídic Consultiu. Él tiene plaza como gerente de la Cámara de Comercio de Alicante. Y si como presidente cobran, no sé, no sé, 75, 80, 85.000 decían, 85 decían. Cobran mucho más en la Cámara de Alicante. Y créeme que es mucho más tranquilo, porque no tiene que aguantar a gente, cuando digo gente soy bastante generoso, como José Muñoz, Diana Morant en la distancia, que no se atreve a venir aquí, o Joan Baldoví. Entonces, una cosa es las responsabilidades políticas y otra cosa es lanzar, ahora que está tan de moda esa palabra, bulos o, si me permite, procacidades sobre alguien que al final lo que ha hecho es dar un paso atrás. Pero yo, y ya acabo, insisto, ¿por qué nadie asume su responsabilidad? ¿Por qué Miguel Polo, presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar, no se le cae la cara de vergüenza al señor Polo por decir que casi 2.000 litros por segundo era algo normal que no le llamó la atención y por eso no envió ningún correo a emergencias? Cuando era 4 veces el caudal del río Ebro, cuando era el caudal del río Nilo, en un barranquito, en Chiva, Paiporta, Picaña, Torrente, no se le cae la cara de vergüenza. ¿Por qué a la señora Pilar Bernabé no se le cae la cara de vergüenza cuando echa 100% las culpas a Carlos Mazón, ahora en funciones, pero reconoció ante la jueza que fue la alcaldesa de Paiporta la que le llamó pasadas las 7 de la tarde con el presidente del Júcar en el CECOPI y le dijo, oye, ¿qué está pasando? He omitido una palabra. ¿Qué está pasando? Que mi pueblo está inundado y ya hay muertos. Y no pasa nada. Solo es Mazón. Es que no se le ocurre ni al pardillo que asó con el dedo a la manteca que todos sean culpables y los otros sean indemnes. Por amor de Dios. ¿A quién se le ocurre? Solo a los sectarios. Y no me refiero en el ámbito periodístico, que también, sino sobre todo al ámbito judicial. Vale, voy a coger Lo que pasa es que déjame tan solo apostillar una cosa. Cuando te dé la palabra que te la voy a dar, lo apostilles. Vamos a centralizar el debate porque nosotros estamos hablando de Mazón y de la dimisión, no de la gestión de la Dana. Mazón y su dimisión viene por algo. Vosotros, por lo menos Carlos, ha dicho que no viene del funeral de Estado. Entonces, ¿de qué viene? ¿Hay un cálculo político detrás? ¿De quién viene la decisión? ¿La ha tomado Mazón? ¿Se la ha exigido Feijóo? Si se la ha exigido, ¿por qué no se la ha exigido antes? Esas son las claves que me gustaría a mí tocar en este debate. Se le voy a dar la palabra a Pepe si quiere que apostille rápidamente eso que quería decir. Y sí, no, simplemente que llega tarde. La dimisión por dignidad política, por no haber estado en el puesto de responsabilidad que tenía que haber estado en el día de la Dana y estuvo 5 horas en un restaurante, tenía que haber dimitido aquel día. Aquel día o el día siguiente, cuando vio las consecuencias de su ausencia siendo el máximo responsable. Es que muchas veces los políticos, y me da igual que sea del Partido Popular, que del Partido Socialista, que de Sumar, es que en el cargo va la responsabilidad. No estamos solo para los buenos actos y para estar haciendo conferencias. Estamos también para asumir las responsabilidades cuando lo hacemos mal. Y como bien decía Carlos, no solo de Mazón es culpable, hay otros culpables de otras administraciones públicas que también deberían de tener su responsabilidad. ¿Que lo ha hecho Mazón? Sí, pero lo ha hecho un año tarde. Lo ha hecho un año tarde. Eso es lo único que... Un año y 3 días tarde, al menos. Bueno, pero por eso no es mejor Mazón. Son igual de malos los otros, igual de malos que Mazón.
Iguales, son iguales. Es porque no asumen la responsabilidad. Aquí lo vemos en Andalucía con el caso de los cribados. Y tantos casos que hay. Y lo que me parece increíble, y vuelvo de nuevo al principio, es que porque se escuchen unos gritos, unos improperios en una encerrona de Estado, como dice Carlos, o en un funeral de Estado, como digo yo, que todo esto se desemboque y que luego se haga tan mal. Es que el Partido Popular, no creo que nadie que fuese un asesor político del Partido Popular le recomendase que lo hiciera de esa forma y que lo hiciera además el día en donde opacaba el gran tema que ellos tenían, que era el fiscal general del Estado que iba a juicio. Es que lo han hecho rematadamente mal y lo peor de todo es que ni sabemos quién va a ser el presidente de la Comunidad Valenciana, ni sabemos si va a haber elecciones anticipadas, ni sabemos si Vox va a decir ¿es este candidato o este otro? La verdad es que como comunicación política del Partido Popular en este asunto, nefasto. Desde el día 29 de octubre a hoy, que es 6 de noviembre de 2026, de 2025. La Diana es un videopodcast autoproducido y presentado por Samuel Saborido. Puedes vernos y escucharnos en YouTube, Spotify e iVoox. Y ahora también leernos en ladianapodcast.com.